Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. ¡Comenzamos! Estimados amigos de Radio Universidad, bienvenidos a su programa Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad en voz de los expertos y los protagonistas. Les habla su servidor y amigo Aarón Grajeda Bustamante. Alas de Búho es un espacio académico y plural que tiene como objetivo profundizar sobre aspectos determinantes en la vida social, económica y cultural de nuestro estado. Les saluda su amigo y conductor Jacobo Mendoza. Muy bien, pues el tema de hoy es ¿cuál es el camino a casa? La suerte de los infantes en los procesos de migración en nuestro estado. Y para ello tenemos la visita de dos invitados de lujo. Está con nosotros Valentina Glockner Falleto y José Guadalupe Rodríguez. Valentina Glockner es doctora en antropología, miembro del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, especialista en infancia, se desempeña como investigadora en el Colegio de Sonora y tiene en su haber varios premios nacionales. Actualmente dirige una investigación sobre infancia y migración auspiciada por National Geographic. José Guadalupe Rodríguez es doctor en Economía y profesor investigador del Departamento de Trabajo Social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y también responsable de varias iniciativas de colaboración académica entre la Universidad de Sonora y la Universidad de Arizona. Pues tan solo del 2017 al 2018 ha aumentado la captura, de niños y niñas migrantes no acompañados en un 19%. ¿Qué presión pone esto a la coordinación que debe existir entre el gobierno federal con el estatal en materia de protección a la niñez? Me gustaría mucho conocer el punto de vista de la doctora Valentina Glockner. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es una pregunta muy relevante. Efectivamente, desde el 2012 hemos visto una escalada constante en el número de casos de detenciones y deportaciones desde México, de niños mayormente de origen centroamericano. Y sí, es un reto enorme. En realidad México no, aunque ha hecho muy buen avance modificando la ley de migración y por supuesto produciendo en 2014 la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, no cuenta todavía con la infraestructura operativa y tampoco con la homologación de la Ley de Migración y la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes que permitan una atención, un enfoque respetuoso, totalmente respetuoso de los derechos humanos y de la protección de niñas, niños y adolescentes. En ese contexto vemos ahorita la realización de operativos. Hemos visto en las últimas semanas en el sur de México operativos sumamente violentos, gravísimos, condenables, en los que se ha violentado la integridad física de muchos niños, niñas y adolescentes, de familias acompañadas de niños pequeños. Eso es gravísimo y en realidad lo que vemos es que no hay todavía una suficiente concordancia entre las labores de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y el INM. El INM está pues recurriendo a prácticas que son punitivas, que son criminalizantes y que son altamente violentadoras, ¿no? Entonces, sí se necesita una coordinación a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local que sea absolutamente respetuosa y que esté basada en la ley. Excelente. Y doctor José Guadalupe, ¿cómo entrarle, qué apuntar, a una problemática de esta naturaleza, ¿no? Mira, voy a tratar de ser muy puntual para nuestro público. El problema es complejo, no es de que se pueda abordar de una manera sencilla. Un ejemplo, Sonora fue el primero en construir y proponer la ley de protección al migrante. Tiene más de 8 años, es letra muerta. Entonces el proceso jurídico de cómo se visualiza al menor, los distintas, es un proceso sociojurídico.
Entonces, va más allá de estas detenciones que tú dices, va más allá de la violentación de estos espacios, o no. No quiero decir que no sean graves, claro que sí, pero ahí atrás de todo esto hay que construir todo un proceso sociojurídico, que es ahí donde hay un rezago. Es decir, lo que estamos enfrentando ahorita es una crisis coyuntural en temas de derechos de los niños y niñas y adolescentes, pero el tema es estructural. No es algo que vamos a resolver de la noche a la mañana, eso hay que tenerlo claro. Se visibiliza ahorita por las detenciones, no solo de niños y menores de edad, la población es mucho mayor en personas, en todo el proceso migratorio. Aquí es un problema, un atraso estructural, no solo en términos jurídicos, sino en otras áreas. Excelente. Bien, como lo definió el doctor José Guadalupe Rodríguez, es una crisis coyuntural en un tema estructural. Estamos conversando en Alas de Búho, revista radiofónica, sobre temas de actualidad con Valentina Glockner y José Guadalupe Rodríguez. La vulneración de los derechos humanos en México, la desaparición forzada en el trayecto a Estados Unidos, el hacinamiento en campos de detención, ¿tiene actualmente la niñez migrante un camino a casa? ¿Se puede hablar de esa noción de regreso? Bueno, a ver, retomando un poquito, vinculando tu pregunta con lo que dice el doctor José Guadalupe, con el que estoy totalmente de acuerdo. Aquí la cuestión estructural que él menciona, que nos está poniendo en una coyuntura que está violentando los derechos de niñas, niños y adolescentes más que protegiéndolos y más que cualquier cosa, es que México sigue operando todavía, a pesar de que la intención del nuevo gobierno es otra, bajo un esquema de seguridad nacional. La migración se está todavía tratando de controlar, de bloquear, de gestionar bajo un esquema que no permite la garantía de los derechos humanos y la protección, ¿no? Entonces se están haciendo, se les está a los niños deteniendo, se les está deportando, y cuando se están retornando, que es me imagino que por ahí, por eso mencionan esta cuestión del camino a casa, ¿no? Se está haciendo un gran trabajo a nivel, digamos, local para recibirlos, para tenerlos en condiciones seguras, porque, digamos, el contexto de la migración infantil y adolescente en esta región fronteriza está obviamente mezclado con el narcotráfico, con las redes de trata. Entonces se está haciendo un esfuerzo a nivel local sumamente relevante, pero que no es suficiente, que no se puede, justamente porque se trata de una dinámica global, regional, transfronteriza, pero también porque no ha cambiado lo suficiente la política migratoria. Hasta ahora el enfoque sigue siendo cómo gestionamos estos flujos, cómo los detenemos, cómo los deportamos, cómo a los que retornan los administramos para que regresen lo más pronto posible a sus regiones de origen, y en realidad no hay una vinculación entre esa política migratoria y las políticas públicas en las regiones de origen, que deberían de estar recibiendo a esos menores retornados, deportados, bueno, eso le corresponde a Centroamérica, para evitar que vuelvan a salir el fin de semana siguiente, ¿no? Claro, en ese sentido me gustaría anotar que hay una percepción, doctor José Guadalupe Rodríguez, hay una percepción en el que pues pareciera ser que el Estado de Derecho está hincado, ¿no? Y que no hay posibilidades estructurales de paliar este tipo de situaciones que ponen en reto a las políticas públicas, el caso de los migrantes. ¿Qué está haciendo sociedad civil junto con este Estado que parece no encontrar ni el modelo económico para evitar estas migraciones, pero tampoco la capacidad para garantizar derechos humanos? ¿Qué hace sociedad civil? ¿Qué experiencias hay en nuestra región fronteriza? ¿Qué se ha visto como investigador en ese trabajo? Mira, hay que reconocer que la sociedad civil enfrenta el tema migratorio no ahorita, sino más de 15, 20 años. Hay bastantes, los Scalabrini, hay bastantes redes de actores que han dado respuesta de atención a una migración invisible. Por México en los últimos 5 años han pasado 10 caravanas migratorias, pero invisibles. Es decir, la sociedad ha respondido. El que se ha quedado atrás es el Estado. Y no voy a hablar del Estado mexicano ni el Estado latino, veámoslo en su conjunto. Las olas migratorias en Europa hincaron al proceso
a un fenómeno de movilidad transnacional en Europa. Acá fueron las movilizaciones masivas de venezolanos, por ejemplo, alrededor de 3.5 millones de venezolanos en plenas caravanas migratorias con una distancia similar a la de los centroamericanos hacia Europa, ¿no? Pero aquí quiero decir algo al público, lo siguiente. En tu pregunta de regreso a casa, la pregunta es, ¿a qué casa? ¿A qué hogar? ¿A qué familia? Quiero ser puntual en el siguiente concepto. Las sociedades actuales están más transnacionalizadas, no quiero decir globalizadas, porque ese es otro concepto. Es decir, estos jóvenes centroamericanos, estos niños que viajan, algunos acompañados, otros solos, ¿por qué no pensar que estos se visualizan como una familia transnacional? Es decir, su casa, su hogar, también está en los Estados Unidos. También están en otros espacios. Luego entonces, ¿dónde está la casa y la formación de la educación para el trabajo? Porque esta sociedad así nos ha dicho que esta es la escalera. Regresas a la casa, estudias para trabajar. Entonces hay jóvenes, por ejemplo, en Huejoyotlipan, Puebla, que entre los 5 y los 7 años tienen muy seguro dónde van a trabajar en Nuevo México. Luego entonces tienen muy claro que ellos van a estudiar hasta la secundaria máximo y se lo dicen a sus maestros, a sus amigos. Yo no voy a estudiar la prepa, yo llego hasta secundaria porque yo ya sé desflemar esta madera y es una madera que no se da ni en México, solo se da en Nuevo México. Es decir, el proceso familiar va más allá de este constructo social de la casa y el hogar. Hay fenómenos transnacionales que superan estas cuestiones y estas preguntas que nos hacemos de los estados nacionales. Hoy en día eso está en crisis, pues. Hay que comprender un fenómeno de movilidad transnacional. Regresando a tu pregunta, regreso a casa. ¿A qué casa? Por ejemplo, 3.2 millones de 5 a 7 años en el 2017 de niños. No están en el hogar, están trabajando. ¿En qué espacio trabajan? ¿Qué hogar? Entonces son estas preguntas las que hay que ir construyendo si estamos frente a fenómenos transnacionales que seguimos queriéndolos atender con fórmulas locales. Esa es la cuestión. Sí, efectivamente, es la idea de retar, ¿no?, este ejercicio de reflexión con el camino a casa es que precisamente no se sabe dónde está la casa. Tienes entornos de expulsión en muchos lugares, tanto de México como de Centroamérica, ¿no? Y por otro lado tienes condiciones también de persecución y caza, ¿no?, del migrante ilegal en los Estados Unidos, donde hay una gran población de familiares que los esperan y tienen elementos estructurales para integrarlo. Pero efectivamente, o sea, pareciera ser que tenemos problemas transnacionales tratando de resolverlos con políticas nacionales. Hay un contrasentido en este punto y la pregunta es, pareciera que esto necesita atención ya. ¿Cómo viene el Plan Nacional de Desarrollo con eso? ¿Hay líneas del trabajo que debe hacerse quizá con la migración y la seguridad pública? ¿Por dónde pudiéramos entrarle ahí? ¿Qué nos dice el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, a ver, no me considero como la más experta para analizar en su totalidad el Plan Nacional de Desarrollo, pero como en muchos otros casos, la infancia no es un elemento que destaque por sí mismo. En realidad la política pública que tenemos en México, por ejemplo, destinada a la primera infancia es muy pobre, está todavía, le falta robustecerse, complejizarse. La política pública que está destinada a la infancia, a la segunda infancia, digamos, está mayormente concentrada en educación y salud, que en sí mismos no son desalentadores de la migración, ¿no? Frente a contextos en los que, como dice el doctor, las familias ya son transnacionales, frente al derecho humano de tener una familia, y estamos hablando ya de por lo menos 3 generaciones de niñas, niños y adolescentes que han crecido sin sus papás, pues la opción de ir a la escuela no es un factor que te desaliente en sí mismo de reunificarte con tu padre o con tu madre, ¿no? O de buscar una mejor
posibilidad de futuro en los Estados Unidos. El problema aquí es que muchos de estos jóvenes saben que la educación ya no es un factor de movilidad social. Es extremadamente difícil que la educación por sí misma lo sea, ¿no? Y estamos hablando de contextos en los que, si bien se puede tener acceso a la educación primaria y secundaria, no hay opciones de empleo dignas, ¿no? Que reconozcan la agencia de adolescentes que quieren tener una participación económica, que necesitan tener una participación económica en contextos familiares donde hay mucha precariedad. No se reconocen las habilidades de los jóvenes, las experiencias, lo que ellos pueden aportar a la economía, ¿no? Lo que queda son esos trabajos medio clandestinos, precarios, o migrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en realidad, ahora además nos enfrentamos a este otro reto, que es el plan de desarrollo junto con Centroamérica, ¿no? Que es una región a la que le quedamos mucho de deber históricamente, ¿no? En términos de integración, de cooperación, y ahí es otro reto, porque la actual, en realidad la tasa migratoria de México hacia Estados Unidos ahorita es casi cero. El verdadero reto de la migración ahorita es el tránsito de población centroamericana que se está y se va a seguir quedando en México, ¿no? Doctor Rodríguez, tenemos un fenómeno de familias transnacionales, se viven también fenómenos complejos como estados binacionales. Hay estados de la República que tienen mayor población en Estados Unidos que en México. En todo este marco, usted como doctor en economía, ¿cuáles son los factores económicos que deben de analizarse para tener no solo una perspectiva social del problema, sino también económica, en su opinión? Voy a tratar de dar 3 ejemplos más o menos concretos. Primero, hay estados como Zacatecas, donde el PIB estatal, 60% es de Estados Unidos. De cada pesito que nosotros gastamos, entre 20 centavos y 30 centavos tiene efecto multiplicador de las remesas. Si nosotros vemos nuestra balanza en cuenta corriente, el único que tiene un saldo positivo, entrecomillado, es el sector turismo, por obvias razones. Después de ahí es petróleo y son remesas. Luego entonces, habría que dedicarle otro programa a la discusión sobre los efectos del TLC, hoy que va a cumplir 25 años el próximo año, ¿no? En esos 25 años se han destinado al sector manufacturero toda la política industrial, y su efecto en empleo y generación de riqueza es cero. Es decir, el proceso de este neoliberalismo, como dice Piketty, sin restricciones, ha llevado a una vulnerabilidad, etcétera. Ese es un punto. Pero lo que me quiero concentrar es en una integración silenciosa que ha ocurrido de los mexicanos hacia Estados Unidos. Son 12 millones de migrantes. Pero si tú sumas la primera y la segunda generación, estamos hablando de entre 30 y 35 millones de mexicanos en Estados Unidos de origen mexicano. Eso explica los 25 mil millones de dólares y el repunte reciente en las remesas. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que visualizarlo con unos lentes mucho más grandes para no caer en estas perspectivas coyunturales y tramposas. Por ejemplo, cuando se declaró este asunto de hay migración cero, cuidado, porque esos son datos, porque los que se van son unos y los que se regresan son otros. Segundo, la migración mexicana aparentemente se ha detenido. ¿Por qué? Porque desde la economía de la migración, que no es un tema que yo entro, pero desde la economía de la migración se dice que hay una sustitución generacional de la mano de obra en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir de integración silenciosa, quiero dar 2 datos. En tu respuesta al Plan Nacional de Desarrollo, espero que se fortalezca toda una red consular que desafortunadamente el priismo no logró tocar, ni el panismo, que son las redes consulares en Estados Unidos, son sólidas. Ahí les dan no solo matrículas consulares, sino también ofertan procesos de capacitación. Y que están previstas como para que funjan como organismos de protección de migrantes. Así doctor. Es. Por ejemplo, hay toda una red para ofrecer procesos educativos, pero no solo en Estados Unidos, sino también en México.
Y esas redes, cuando uno las visualiza con un enfoque más amplio, todas se integran. Es decir, hay una integración educativa, no con la perspectiva que deseáramos, claro, porque es por abajo, es por los propios, hay actores institucionalizados también, pero hay actores como el Instituto de Mexicanos en el Exterior, como la Red de Migrantes en el Exterior, que, cuidado, estamos hablando de más de 1000 agrupaciones de migrantes que son capaces de negociar con el Estado. Por ejemplo, el programa 3x1 en Zacatecas tiene un efecto interesante en términos de infraestructura educativa. Está, por ejemplo, también el programa de la UNAM, muy poderoso, de ir a educar próximos profesores que sean contratados en Estados Unidos. En Arizona hay un déficit de maestros. Aquí la Universidad de Sonora es para que ya tuviera su programa educativo para ir a contratarnos hacia el exterior. Es decir, esto también es una cuestión estructural de nuestras instituciones que no son capaces de responder a coyunturas transnacionales, estando a 3 horas de Arizona. ¿Cómo es posible que los europeos lo hacen? ¿Cómo es posible que la India tiene una diáspora migratoria de 1.5 millones de profesionistas en California? Los sonorenses, ¿cuántos sabemos? Es decir, esta integración silenciosa ha ido desde abajo y son las estructuras las que han sido incapaces de ir más allá. Hasta aquí mi comentario. Me gustaría preguntarle a la doctora Valentina Glockner en este sentido. ¿Tenemos la correcta visualización a través de medios sobre el problema que representa la migración de niños y niñas no acompañados? O sea, ¿o qué nos falta para sensibilizar más? ¿O ya tenemos una sensibilización social que nos permita exigir cambios en estas políticas estatales o federales? ¿Cómo estamos en esa percepción? ¿Tenemos la película correcta? Pues mira, los medios de comunicación juegan aquí un papel fundamental, ¿no? Así, en estricto sentido, nos hace falta todavía mucho aprender de cómo se debe abordar desde los medios el tema de la migración infantil, porque vemos notas en las que se difunden los nombres y los rostros de niños en situaciones de extrema vulnerabilidad sin ningún tipo de cuidado por eso, anonimizar a los niños, y eso es increíblemente... pues denota que no hay una preparación y una sensibilidad hacia eso. Es muy grave. Desde eso hasta coberturas, digamos, prolíficas, enormes, ¿no?, sobre las crisis migratorias, en las que se habla un montón de los niños y jamás se toma el testimonio de un niño, de una niña, de un adolescente, no como víctima, no como mera víctima, sino como agente social de las migraciones. Nos falta mucho socialmente, desde la academia incluso, ha sido reciente que se les reconoce a los niños, después de las crisis migratorias del 2014 básicamente, que se reconoce a los niños como productores de flujos migratorios y como actores sociales de la migración que hay que reconocer y estudiar en sí mismos. Entonces, claro, en los medios se hace una labor muy importante, pero hace falta mucha capacitación, mucha... digamos, herramientas para trascender eso de reportarlos como meras víctimas y mostrarlos como actores, ¿no? Por otra parte, perdón, la segunda parte, la pregunta era... No, era precisamente eso, está respondida en parte, ¿no? En el sentido de si tenemos la correcta percepción. Bueno, claro, perdón. Entonces... tenemos la correcta percepción en el sentido de que es un momento de una coyuntura sumamente relevante, pero está habiendo muchísimo racismo, muchísima xenofobia, muchas manifestaciones en medios electrónicos, en manifestaciones incluso de gente que sale a las calles, ¿no? En la Ciudad de México recientemente con pancartas en contra del gobierno federal y profesando mensajes racistas y xenófobos contra los migrantes centroamericanos extremadamente graves. Entonces, en ese sentido no tenemos el panorama correcto, no estamos entendiendo que esta población está siendo sujeta a un desplazamiento forzado, que miles de niños están migrando no porque es una diversión, no porque se lo toman a la ligera, sino porque están huyendo de contextos sumamente graves de violencia y pobreza, y porque están buscando el derecho humano que cualquiera de nuestros hijos tendría el derecho a buscar, que es el de tener una familia y vivir con sus padres, o gente que les pueda brindar el cariño, el amor, la protección que necesitan.
Excelente, un comentario de cierre, doctor, se nos acaba desgraciadamente el tiempo. No puede ser. Voy a tratar de decir 3 palabras de los niños y niños adolescentes migrantes. Se escribe con 3 M's: menor, migrante, marginalidad. Y habría que discutir cada uno de estos. Y el asunto es cómo observamos a los niños. Los observamos con una perspectiva adultizada. Hubo un video en Estados Unidos que circuló mucho donde estaban los jueces dictándoles un proceso jurídico a niños. Segundo, estos niños no hablan inglés, pero hay algunos casos que no hablan en español, sino el triqui, el tzatzal u otro. Es decir, aquí hay una cuestión que decía al principio. Hay una doble jurídica, victimización, ¿no? También. O hasta triple, o hasta cuádruple. Es decir, el proceso es muy complejo. Y a esto hay que agregarle que se politiza el asunto y entonces entramos a otras discusiones. Bien, es la opinión de los expertos Valentina Glockner y José Guadalupe Rodríguez, temas complejos, temas delicados que requieren profundizar, y para ello el propósito de este programa. Agradecemos su participación y los invitamos a escuchar el programa todos los lunes de 12:30 a 13 horas en Radio Universidad de Sonora en el 107.5 de su FM, o nos puede seguir también en internet en radiounison.mx. Muchas gracias por su participación y pues estamos de puertas abiertas con ustedes. Muchas gracias. Micrófonos abiertos. Hasta la próxima. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.